Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Sí, nos acercamos a una glaciación. La verdad es que lo tenemos todo. Virus mortales, tenemos crash económico que se avecina y lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, erupciones de volcanes, un meteorito que se acerca a la Tierra, creo que no nos va a dar. Y ahora tenemos pues una mini glaciación, no sé, el siguiente escenario me imagino a Godzilla atacando la ciudad de Tokio o algo así, como mostraban las películas de Hollywood. Es como que entráramos en un extraño ciclo en el cual el universo, la naturaleza o el sol se enfadase con el ser humano y dijese hasta aquí hemos llegado. Y empezase a pasar la goma de borrar sobre todos nosotros. Veréis. Este es el Sol. Hablamos de ello hace unas cuantas semanas. ¿Os acordáis cuando explicábamos que el ser humano estaba empezando a tener sensación de flotabilidad, dolores de cabeza y gravidez, mareos? Entre ellos me encontraba yo. Hicimos un vídeo y os preguntamos, ¿os está ocurriendo esto? Y había mucha gente que decía, sí, a mí me está ocurriendo. Y yo decía que quizás era debido a la falta de actividad. Mirad, este es el Sol en estos momentos. Es que mirad cómo está, ¿eh? Ni una sola mancha solar. Está limpito, no hay nada. Bueno, la única mancha solar son pequeñas manchas que estoy viendo en mi monitor, pero esas usted no las va a ver. Nada. Y si nos echamos para atrás, vamos a ver el histórico. Fijaos, llevamos ni más ni menos que 104 días en lo que va de año sin manchas solares. Vamos a ver que aparezcan. Aquí están. 104 días. Podéis entrar en la página web de la SOHO, de NASA. Ahí está. No hay actividad solar. Nada, no existe. Vamos a irnos al final para que cargue, pero podéis ver que es que no hay nada. El año pasado, en 2019, hubo 281 días sin manchas solares y algunos científicos dijeron que el Sol estaba al 77%. La doctora Lisa Upton, que es física solar en el Space System Research Corps, dijo que el próximo ciclo solar sería muy parecido al último, con un máximo muy débil y un mínimo largo y profundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Esto sucedió en el siglo XVII y en el siglo XVII al ser humano le produjo unos efectos alucinantes y tuvo unos problemas increíbles de los que luego vamos a hablar en este vídeo para que alucinéis de que quizás el mayor de los problemas al que nos enfrentamos sea este. Bien, parece ser que, pues otros científicos, Matthew Owen, también profesor de física espacial en la Universidad de Reading, dice que nos acercamos a un ciclo muy similar al que se produjo en 1645 hasta 1715 y se llamó el ciclo de Maunder, así es como se denominó, ciclo de Maunder, ¿no? El ciclo de Maunder es concretamente, vamos a entrar aquí, os lo vamos a enseñar, es un ciclo que parece ser que se produce cada 400 años, vamos a ponerlo en su versión original, en inglés, aquí está. Es un ciclo que se produce cada aproximadamente 400 años. Aquí veis un ciclo que se ha creado en la Wikipedia y por supuesto, pues todos los efectos que se nos generan. De hecho, os diré, entre otro tipo de cuestiones, que según se cuenta, durante un periodo de 30 años, solamente en aquella época, se observaron 50 manchas solares. Durante 30 años. O sea, estamos cayendo, estamos entrando en esa mini glaciación. Y ocurrió concretamente entre 1645 y 1715, que fueron 55, 70 años absolutamente durísimos. Ocurrió de todo en aquella época. Y en las épocas en las que ha ocurrido otros ciclos, no penséis que es el único. Hubo otro que se llamó el mínimo de Spürer, entre 1450 y 1540. Y otro, el mínimo de Dalton, también entre 1790 y 1890. Ya ha ocurrido en más ocasiones. Pero estábamos diciendo, os estábamos comentando, que en algunos sitios, concretamente, hay una web muy interesante, una web de un tipo que se llama Martin Armstrong. Este señor no es ni físico, ni astrónomo, no es nada de esto, ni pertenece a la NASA. Es un economista, pero es un economista muy perspicaz. Y él se ha dado cuenta de que estos ciclos nos producen unos problemas importantísimos. De hecho, este señor dice que el auténtico problema no es el calentamiento global. El auténtico problema al que nos enfrentamos es la glaciación.
Martin Armstrong en el 2015 escribió en su blog, 2015, hace 5 años, un increíble artículo. Él decía que nos estamos acercando al mínimo de Maunder, y este mínimo de Maunder produciría un cambio político y económico que nadie es capaz de comprender la cantidad de ramificaciones e impactos que podría llegar a tener. Os vamos a poner el link del artículo de este señor porque es sencillamente alucinante. Dice un montón de cosas. Decía que a partir del año 2007, durante los próximos 26 años, cambiará la economía global. Eso lo dijo en el año 2015. También dice que es lo que comentaba antes, que el verdadero problema no es el calentamiento global. El verdadero problema es el enfriamiento global. De hecho, el enfriamiento global hará que toda la economía se bloquee desde el año 2032. O sea, digamos que en el año 2032 damos por entrada ese ciclo de glaciación y a partir de aquí empezaremos a tener frío, más frío, menos manchas solares. Parece ser que en el anterior ciclo, que como he dicho antes ocurrió en 1645, el ciclo o el mínimo de Maunder, hubo una hambruna en Europa absolutamente brutal, tremenda. Fue un periodo absolutamente devastador. Las cosechas se destruían enteras, nada crecía. De hecho, cuanto más al norte se encuentre, decía este señor, Martin, decía, mayor será la probabilidad de morir de hambre. Y comentaba que en Prusia se perdió el 40% de la población durante el último ciclo de mini glaciación. Escocia perdió el 15% de su población. Sí, imaginaos, mirad qué cifras. Comentaba algo muy interesante, dijo que durante el último mínimo de Maunder los inviernos eran muy largos y los veranos eran frescos y destruían todas las cosechas, no había nada de cosechas. Comenta que en el año 1641 fue el tercero más frío registrado durante los últimos 6 siglos en Europa. Y entre el periodo 1641 y 1642 jamás se había registrado tanto frío en Escandinavia. Vamos, que las temperaturas debían ser espantosas. Allí nada crecía, los animales morían, las cosechas desaparecían y el ser humano moría como chinches. El mínimo de Maunder produjo una tendencia tan fría e inusual, dice, que duró una década, desde 1620 hasta 1691, o sea que duró durante esas décadas, creando una intensidad tan grande que se dice que en el Bósforo como en el Báltico la capa de hielo era tan densa que se podía caminar de un lado a otro. Imaginaos, el Támesis se heló, hay imágenes del Támesis helado, que se consiguió concretamente una hambruna del 50% y una mortalidad media en Europa del 33%, y que comenta que quizás eso es lo que se empieza a producir a partir del año 2032, que es muy posible que la población se reduzca como a los niveles en los que se redujo durante la edad de la peste negra. Es que también hubo peste negra durante ese periodo, se les juntó absolutamente todo. Con ciclos climáticos en los cuales, según este señor, se juntan 3 factores: erupciones volcánicas, el Niño y la desaparición de las manchas solares. Pero es que hay una cosa todavía más terrible. Ni os imagináis durante ese periodo la cantidad de guerras civiles y rebeliones, así como caos económico que se produjo en el planeta. Cuenta este señor Martin que durante otro periodo histórico jamás ha habido tantas guerras y tanto caos en el planeta. Debido a ese frío, mirad, en Francia hubo revoluciones, en Estados Unidos también, hubo una rebelión en Rusia, guerras civiles en Ucrania, en Turquía, en Inglaterra, en Escocia, en todos los lados. Causó un montón de catástrofes. Hubo brotes de enfermedad de todo tipo, incluso la viruela y la peste, como he dicho antes. Eso es lo que cuenta. Hubo disturbios en Sicilia, en Estocolmo y en un montón de sitios. El precio del pan se disparó y debido a eso la gente empezó a levantarse contra todos aquellos poderes que controlaban la política de aquella época.
En las Alpes dice que la temporada o las épocas eran tan pobres que los campos literalmente desaparecieron todas las cosechas. No había granjas, no había absolutamente nada. Pueblos enteros llegaron a desaparecer durante este periodo. Pueblos que eran florecientes y que tenían grandes campos, durante ese periodo literalmente desaparecieron. Dice que en China también hubo sequías, cosechas desastrosas, hubo un aumento de impuestos y hubo una enorme rebelión en aquel punto. En América del Norte y en África Occidental también experimentaron hambrunas y guerras salvajes, que eso es lo que dice este señor. De hecho, India, que era en aquel periodo histórico, digamos que el eje económico de todo Asia, se vino literalmente abajo. Una de las zonas más ricas de Asia se hundió, se vino abajo para pasar posteriormente, y cuando acabó el periodo, al poder en China. Hubo un traslado de la India a China. Dicen que en Japón, pues lo que comenta Martin, llegó a matar a 500.000 personas esta hambruna tan grande que produjo esta mini glaciación. Claro, todo debido a que incluso se necesitaba energía para poder calentar a las gentes y poder sobrevivir. En la India, comenta en el artículo, aniquiló a millones de personas. La India debía ser algo terrorífico. Así que sepáis que el mayor problema al que nos enfrentamos es este realmente. No nos damos cuenta o no lo percibimos. Según Martin, todo o el gran problema o entraremos dentro de él de lleno en el año 2032. Sí, yo sé que quedan unos pocos años. Bueno, no tan pocos, quedan 12 años. Pero a partir de este momento es muy posible que nos empecemos a encontrar inviernos muy fríos y veranos muy suaves. Estemos todos atentos. Dicho queda, lo dejo en este punto. Sin más, y como siempre digo, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.